Buenas noches muchachos, vamos a empezar a ver este tema que se llama motor de arranque automotriz, ¿vale? Que es un tema de esta unidad, la unidad 2. Ustedes recordarán que antiguamente para encender un coche, vamos a tratar de dibujar un coche antiguo, algo como esto, ¿no? Se tenía una manivela, a la cual una persona pues le tenía que dar vueltas, ¿no? Esto es para empezar a iniciar a girar el motor, ya que un motor requiere una fuerza externa, un motor más bien dicho de combustión, no es capaz de arrancar por sí solo, requiere una fuerza externa para girarlo y ayudarlo a arrancar, ¿sale? Entonces antiguamente se hacía con una manivela y tú solito le dabas vueltas para arrancar el motor de combustión interna, ¿no? Ahora pues ya no, ahora se utiliza un motor eléctrico. Y de hecho es un motor en serie, debido a que tiene un alto torque al arranque, ¿sale? Pero bueno, dentro de los diversos medios disponibles para ello, como les digo, en la antigüedad era una manivela, los automóviles emplean un motor eléctrico que se ha combinado con un interruptor magnético que desplaza un engranaje de piñón rotativo hacia adentro y fuera para que se engrane con la corona de la circunferencia del volante, aquí me equivoqué, perdón, del volante del motor, o básicamente al cigüeñal, ¿no? ¿Sale? El motor de arranque debe generar un gran torque, partiendo de la limitada cantidad de energía disponible de la batería. Al mismo tiempo debe pesar poco y ser compacto. Por estas razones es un motor en serie de DC o de corriente directa. Entonces básicamente este motor está acoplado al cigüeñal del motor de combustión y lo hace girar solamente en el arranque, por lo tanto debe tener un alto torque de arranque y después tiene que salirse de esa unión con el cigüeñal, porque el motor de combustión interna va a girar mucho más rápido que este motor de arranque, ¿sale? Y si yo lo dejara conectado, pues se va a dañar ese motor de arranque, ¿sale? Entonces tenemos que quitarlo. Y para mí esa es la parte más interesante que tiene el motor de arranque, ¿no? La forma mecánica con la cual se acopla y se desacopla del cigüeñal del motor. Bueno, esto es un poquito teórico. Sin embargo, ahorita vamos a ver algunas de las partes de ese motor de arranque. El motor no arranca por completo hasta que es capaz de repetir continuamente su ciclo de operación, de admisión, compresión, combustión y escape por sí mismo, ¿no? Ya sea en el ciclo Otto o en el ciclo diésel. El primer paso para arrancar el motor es hacerlo girar e inducir el ciclo de combustión inicial. El motor del arrancador o del arranque debe ser asimismo capaz de girar el motor a la mínima velocidad requerida para iniciar la combustión inicial, ¿sale? Si no mal recuerdo son 250 RPM para el motor de diésel y creo que es un poquitín más, como 450 o 500 RPM para un motor a gasolina, ¿sale? Eso es lo que debe girar el motor de arranque. Pues aquí viene abajo, ¿no? Me lo estoy inventando esto de la manga. La velocidad de giro mínima requerida para arrancar un motor depende de las condiciones de fabricación y de operación, pero generalmente es de 40 a 60 RPM para un motor a gasolina y de 80 a 100 RPM para un motor de diésel. Olviden esto, no me acuerdo dónde lo leí. Pero bueno, esta información sí viene de un libro, entonces vamos a creerle al libro, ¿no? No me acuerdo dónde vi, son 250 a 450 RPM. No, bueno, puede ser más bien dicho, aquí me puede haber confundido, ¿no? Y 250 RPM es lo que arranca el motor de diésel y 450 500 cuando arranca el motor a gasolina. Sí puede haber sido una confusión, ahorita no recuerdo bien, ¿no? Pero vamos a hacerle caso a la diapositiva porque esta sí la hice de un libro, ¿no? Las razones por las que el motor no arrancará hasta que su velocidad llegue al nivel especificado son que el combustible no está totalmente atomizado, ¿sale? Es decir, no está totalmente, pues sí, ¿no? Se me fue la palabra para atomizado, pero suficientemente difundido, ¿no? En el cilindro. A bajas velocidades, en un motor de gasolina la baja velocidad de emisión de aire interfiere con el funcionamiento del carburador y en el motor diésel la velocidad de la bomba de inyección previene la automatización completa del combustible. Es decir,
a bajas revoluciones, como es en el arranque, pues hacer el combustible un spray, ¿no? Es complicado y no se va a dar una combustión de forma correcta. La otra es la temperatura es muy baja. En un motor a gasolina la baja temperatura del cilindro impide la evaporación del combustible, y en un motor de diésel pues todavía es peor, ¿no? Porque ni siquiera tenemos cómo generar la chispa se autoinduce por el calor mismo del motor, ¿vale? Entonces, hasta que la temperatura del aire comprimido dentro de los cilindros no se acumule, el combustible no puede encenderse. Aquí en esta palabra de acumular pues se requiere que no es suficientemente grande la temperatura en el motor diésel. Entonces, bueno, espero hasta aquí no tengan ninguna duda. Ese es el por qué tenemos que poner ese motor de arranque automotriz, ¿no? El motor arrancador que se usa ahora en los automóviles incorpora un interruptor magnético que mueve un engranaje rotativo llamado engranaje de piñón. Esta es una parte bien interesante, ¿sale? Es un engranaje rotativo, es decir, yo tengo aquí una rueda, tengo un eje, pero ese eje ya viene con estrías, ¿sale? Es como si fuera un tornillo. Y aquí acoplo a un engrane, disculpen la técnica para dibujar, pero que está, los dientes de ese engrane están en delta, ¿sale? O no sé cómo le llaman ustedes, quizás triangular, ¿vale? Entonces voy a tratar de dibujar otro engrane para que se vea un poquito más. Creo que esto lo tengo en la otra diapositiva, pero creo que es interesante que se vea. Este engrane debe tener esta forma y el centro de donde va a girar ese engrane debe estar estriado. Esto es para que cuando yo mueva este piñón y lo acople con el cigüeñal, ya llegue rotando, ¿no? Entonces, los dientes que estén en esta forma evitan que sea un golpe directo entre el cigüeñal y el piñón, y este piñón, y el hecho de que entre girando, pues ya le da un momento de torsión al piñón, ¿sale? Entonces, esta parte es sumamente interesante, que tiene que ser así, ¿sale? Bueno. Que entra y sale del engranaje de la corona alrededor del cigüeñal. Yo aquí, si no mal recuerdo, volante pues es lo mismo que cigüeñal, lo cual está conectado al cigüeñal del motor. Actualmente hay dos grandes tipos de motor de arranque usados por los autos y camiones pequeños, lo que es el convencional y el otro que es uno de reducción. Ya ahorita se utiliza más el de reducción, ¿sale? Porque da mayor torque. Eso nada más quiere decir que tenemos una relación de engranes que reduce, vamos a suponer algo, que mi motor de eléctrico me dé 600 RPM, pues yo tengo una relación de engranes tal que, por ejemplo, bajo a lo mejor a 60 RPM, pero aumento el torque de manera significativa. Los automóviles diseñados para regiones frías usan el tipo de arranque de reducción, el cual genera el mayor torque requerido para arrancar el motor a bajas temperaturas, puesto que es capaz de generar el torque más grande en proporción al tamaño y peso que uno convencional. Ahora más automóviles están utilizando este tipo de regiones, aún en las regiones cálidas. Generalmente un motor arrancador está evaluado por salida nominal en kilowatts, ¿sale? Mientras mayor sea la salida, mayor será la capacidad de arranque. Creo que no tengo el dato de cuántos kilowatts consume, pero debe ser al menos unos, ¿cuántos caballos de fuerza? Unos 3, si no mal recuerdo, ¿no? No tengo el dato exacto, pero según yo son unos 3 caballos de fuerza. Vamos a ver las partes de ese motor. Tenemos el interruptor magnético. Espérenme. Perdón, es que perdí el mouse. Tenemos el interruptor magnético, que lo que hace es mover a este brazo de transmisión, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Cuando yo inicio con la llave, alimento estas pequeñas bobinas y lo que hace es mover el vástago que está aquí, ¿sale? Hacia adentro, por lo tanto, este brazo empuja al engrane de piñón hacia afuera, ¿sale? Se me borra un poquito, así.
Entonces esa es la única acción que tiene esta bobina. Obviamente esto viene, un punto viene de la llave, del start, de la llave del carro o del vehículo, y esta parte de aquí siempre está conectado a la batería. Entonces con la llave yo empiezo a mover llega el punto en el que se toca, ¿sale? Con esta parte que es el positivo. La carcasa va conectada a tierra o a neutro. Bueno, en este caso no le llamaría neutro, sino más bien dicho sí sería tierra, ¿sale? Me voy a enfocar más en esta parte, ¿no? Porque se me hace que es la parte interesante. Tenemos un embrague, o también le llamamos, creo que otro nombre común es rueda libre. Que lo que hace es permitir que el eje mueva el piñón, ¿sale? Pero una vez que la velocidad del motor de combustión es mayor que la velocidad del motor eléctrico, lo que hace es zafar o evitar que se mueva, ¿no? Hacia que el motor de diésel o el motor de combustión interna, para ser más preciso, mueva a este embrague, ¿no? Porque si no, entonces empezaríamos a tener un generador eléctrico y esto sí puede dañar. Bueno, primero lo puede destrozar mecánicamente por las altas revoluciones que tiene el motor de combustión interna, y puede dañar todo, ¿no? El sistema eléctrico y algunas otras cuestiones. Lo demás es un motor normal, que espero que me hayan entendido, ¿no? Tenemos el inducido. Por aquí tenemos la bobina de campo. Recuerden que es un motor tipo serie. Entonces tenemos algo como esto, ¿no? La bobina. Entonces aquí tenemos el campo. Y acá tenemos el inducido. Y aquí tenemos el motor. Entonces, como yo energizo con la llave, se mete, lo conecta directamente a 12 volts. Obviamente el otro extremo está conectado a través de la carcasa, ¿vale? Hacia tierra. Empuja. Cuando yo lo meto el brazo empuja al piñón, que se acopla con el cigüeñal, ¿sale? Ya hice un rayadero, pero espero que se haya entendido más o menos bien. ¿Cómo funciona el interruptor magnético? Pues tiene dos partes, realmente es como una bobina separada. Es una bobina grande, pero conectada a la mitad, ¿no? A esta parte se le llama retención y a esta parte se le llama cierre, o bobina de cierre, ¿no? El interruptor magnético consiste en una bobina de retención, una bobina de cierre, un resorte de retorno, un émbolo y otros componentes que no son tan importantes, ¿no? Es activado por fuerzas magnéticas generadas en las bobinas. Llevan a cabo las siguientes funciones: empuja el engranaje del piñón, como ya dijimos, ¿no? Como tú metes el émbolo, o tú enciendes el vehículo, energizas, ¿sale? Con la llave a estas dos bobinas, que generan suficiente fuerza para meter el émbolo, y ese va a jalar al brazo. Y ese brazo va a meter al piñón hacia el cigüeñal, ¿no? O a intentar mover el cigüeñal. Empuja el engranaje de piñón para que se engrane con la corona que está conectada al cigüeñal, y sirve como interruptor principal o relevador. Bueno, aquí esto está, creo que es del libro, entonces relé también le llaman ellos en vez de relevador, dejando pasar mucha corriente de DC o de corriente directa de la batería al motor arrancador, ¿sale? Obviamente en algún punto yo no puedo seguir alimentando al motor de arranque a través de la llave, bueno, o del interruptor de la llave. Por eso existe esta conexión que está acá. Cuando es suficiente, cuando el émbolo ha viajado lo suficiente para atrás, el circuito se cierra a través de estas conexiones, y esta conexión, que es la terminal 30 de un vehículo, está conectada directamente al positivo de la batería. Por lo tanto, ahora toda la corriente la toma de la batería, ¿sale? Esta terminal, no me acuerdo del número, está conectada
a masa o a tierra, ¿sale? Entonces, y también es interesante saber que esta bobina, la de cierre, una vez que ya pegó con esta placa que está atrás, ¿sale? Se cortocircuita, evitando que por la misma llave pues, circule una corriente excesiva, ¿no? Nada más se queda funcionando la bobina de retención. Bueno, con lástima no tengo un video explicando esto, pero bueno, hecho por mí. Sin embargo, al final les voy a pedir que vean otro video donde se explica con una maqueta lo que es este motor de arranque automotriz, ¿no? Tenemos las bobinas de campo, que no voy a explicar mucho, sino que simplemente estas generan el campo magnético para mover el inducido del motor. Porque eso ya se supone que lo vimos en los otros motores. Tenemos las escobillas, que básicamente lo que hacen es hacer que las delgas o conmutador que tenemos, bueno, más bien dicho las delgas que están conectadas al conmutador, pues realmente se conecten al voltaje, ¿no? Con el cual yo voy a empezar a alimentar el inducido. Más bien se conecten con el campo, no con el voltaje, perdón, con el campo, ¿no? Se conectan a través de estas escobillas que están tocando estas delgas, ¿no? Bueno, eso se supone que ya lo explicamos en otro video. El inducido, que pues básicamente la parte que va a rotar en el motor, ¿no? Y aquí es donde empezaba lo interesante, ¿no? Este eje del inducido tiene estrías, o tiene como si fuera un tornillo, ¿de acuerdo? Entonces cuando empieza a girar y yo tuviera aquí el engrane del piñón, voy a tratar de dibujarlo, que debe estar en delta, pues lo que hace este tornillo es hacer que este mismo engrane ya empiece a girar, pero solamente por la acción, ¿de acuerdo? De meter el piñón, ¿no? Es como si ustedes, no sé, alguna vez jugaron con los reguiletes, yo creo que sí cuando eran niños, esos reguiletes que vendían así en los parques, ¿no? Que ustedes metían una hélice y simplemente con los dedos y jalándolo duro, hacían que esa hélice empezara a girar, ¿sale? Y saliera volando. Es el mismo concepto. Si yo hago pasar un movimiento giratorio a través de un tornillo, pues lo que voy a hacer es que el otro objeto empiece, el objeto que está acoplado, va a hacer un movimiento giratorio, ¿no? Entonces es sumamente interesante ver eso. Y es esto, a lo que decíamos aquí, ¿no? Voy a tratar de explicarlo. Está aquí, ¿no? Entonces vean las estrías. Aquí están, como si fuera un tornillito. Tiene un rodillo de embrague y tiene el engranaje de piñón que debe tener esta forma, ¿no? Que es una forma delta, que espero que se vea, ¿no? Esto es porque si el otro, imagínense que fuera cuadrado, ¿no? Y también el otro fuera cuadrado, pues van a chocar. Pueden llegar a chocar. En cambio, como lo tengo de esa forma delta, o triangular, como ustedes le quieran llamar, así, y también de este lado tengo la misma forma triangular, y aparte, con el simple hecho de empujar la manivela o el brazo del piñón, yo hago que este empiece a girar, es muy poco probable, ¿sale? Que choquen. De hecho es imposible de que choquen, ¿no? Porque si pego con esta cara, por ejemplo, de aquí a aquí, pues este se va a tratar de levantar, ¿no? Y se van a acoplar de una forma muy interesante. Ahora lo otro que es interesante es esta parte, ¿sale? Esta parte me permite girar a este piñón solamente si el movimiento proviene de este tornillo. En caso contrario, porque recuerden que esto está acoplado al cigüeñal de alguna forma, si yo empiezo a girar demasiado el motor de combustión interna, este mismo sistema del rodillo de embrague hace que sea imposible que el movimiento se transfiera desde el motor de combustión interna hacia el motor de arranque, ¿sale? La explicación viene aquí, ¿no?
Cuando estamos girando a bajas revoluciones, lo que hace es que estos rodillos, ¿sale?, empiezan a girar y no tienen suficiente fuerza centrífuga para ponerse aquí, para meterse hacia este lado, ¿no? Por lo tanto se queda acoplado. Pero cuando empieza a girar demasiado, debido a que el motor de combustión interna quiere hacer girar esta parte, es tanta la fuerza, o tanta la fuerza centrífuga, que estos mismos empiezan a mover hacia acá, ¿sale? A apretar estos resortes y evitan, y de esta forma desacoplan, pues, ¿sale?, al eje del motor de combustión interna, ¿sale? Una recomendación es, pues, que vean, por el funcionamiento que estamos viendo, no es recomendable, por ejemplo, una vez que un motor que un coche ya está encendido, volverle a darle bueno, nosotros aquí en México le llamamos llavazo, un nuevo inicio al motor, porque lo que estamos haciendo es que físicamente estamos tratando de volver a meter este engranaje de piñón al motor ya encendido. Y esto puede dañar toda esta pieza. Y esa pieza pues no cuesta 3 pesos, ¿no? Cuesta bastante carita. Les voy a dejar este video porque creo que está bien hecho. Acerca de... o bueno, no sé si bien hecho, pues, pero que no, yo tampoco soy un experto en esta parte, ¿no?, de los motores de automotrices, pero creo que lo explican bien, ¿no? Entonces, si ustedes se meten a este video, que no me acuerdo cómo, por qué no me sale la manita, ¿no?, para darle clic, pero bueno, no importa, aquí lo tengo. Este video lo explica muy bien. No sé si se escucha porque no sé si tengo el audio de... creo que me regresé. Es este. Ahorita mi internet está funcionando muy bien. Entonces, está tardando mucho, pero bueno, aquí sí se puede ver un poquito. Ojalá y pueda ver ojalá y mi internet no falle. Creo que está fallando, ¿no? Déjenme lo hago grande. Esto es lo que les trato de explicar yo, ¿no? Entonces, vean que tenemos las dos relevadores. Bueno, el relevador, perdón, con dos bobinas. La de mantenimiento o retención. Y bueno, lo importante es esta parte, ¿no? Vean. Bueno, esto es lo que me gustó del video. Tiene un motor real, ¿no?, partido ya. Entonces, es una parte interesante de ver. Bueno, ustedes con más calma lo ven porque les digo que está fallando. Pero aquí se ve lo que les estoy tratando de explicar, ¿no? Déjenme silencio al joven. Aunque explica bien, ¿eh? No hay ningún problema. Vean que cuando bueno, aquí se ve la terminal que va conectada a la llave. Y acá se ve la terminal que está conectada a la llave. Y aquí se ve las terminales que les digo que están conectadas a la batería. Aquí se ve la placa, cómo va a hacer contacto con esto. Entonces, y aquí se ve el brazo. Bueno, aquí se ve el dibujito esquemático, ¿no? Entonces vean que cuando tú haces ignición del coche, ¿vale?, este vástago se mete, choca con estas terminales. Bueno, va un poco más lento de lo que yo... ahí está el movimiento, ¿sale? Entonces vean, estas estrellas son una parte fundamental, ¿sale?, del movimiento, porque vean que esta pieza empieza a moverse en cuanto el movimiento se genera, ¿vale? Esa parte es muy importante que se vea. Bueno, ustedes lo pueden revisar más este video. Está bien hecho, es un buen video, creo yo, para explicar el funcionamiento de este motor. ¿Sale? Vuelvo a pasarles la dirección para que lo vean.
Aquí lo pueden ver, ¿vale? Si no, creo que sí es la dirección que tengo aquí, ¿no? Entonces la pueden checar. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. Es un tema, como les digo, más que nada teórico. No, de hecho, nosotros no tenemos esta maqueta en el tecnológico. Sería interesante que la pidieran para ver cómo funciona bien el motor de arranque. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, gracias. Buenas noches.